los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada por el diputado Edgar Herrera, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. ¿Hay algún diputado de la oposición que no esté de acuerdo? Todos los diputados de manera unánime aprobamos el acuerdo. Nos alegramos profundamente que sea así. Nos alegramos profundamente que sea así. Por la patria nos alegramos. Bien, parte entonces de esa intervención del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, el día de ayer, cuando se ha aprobado este acuerdo por unanimidad muy importante en torno al diferendo que tiene nuestro país con la República Cooperativa de Guyana, y por supuesto que continúa abriendo ese debate y el tema de la participación de todos los venezolanos sobre este tema importantísimo. Y justamente a propósito de esta materia vamos a revisar lo que es noticia en el portal de la red social Twitter de la Casa Venezolana de Televisión. Leemos @BTV Canal 8, ExxonMobil paga billete parejo contra Venezuela y ultraderecha salió a lavarle la cara. Información entonces titular de nuestro portal en la red social Twitter, y una imagen del jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, también haciendo alusión a una denuncia que hacía con respecto al señor Capriles Radonsky, que ofreció una entrevista a este medio de comunicación de Guyana. Vamos a ver la otra de las informaciones que aparece en nuestra cuenta en la red social Twitter, @BTV Canal 8. Vea cómo Google Maps quita el Esequibo a Venezuela. Importante el tema de los mapas, que inclusive históricamente se ha tratado también en nuestros libros de historia desde la escuela. Bueno, acá Google Maps quita esa parte que nos pertenece a los venezolanos. Vamos a ver otra de las informaciones. Vamos directamente ya con los portales informativos. Portales informativos. Vamos a revisar el primero de estos portales informativos el día de hoy. Informe21.com en internet titula: Maduro logra inusual apoyo opositor en diferendo marítimo con Guyana. Así lo califica este medio de comunicación y hace alusión justamente a este tema con un mapa que señala sobre nuestra zona en reclamación, sobre la zona que le pertenece a Venezuela. Vamos a ver otro de los portales. Noticias 24 en su portal digital hace referencia a una información de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y dice: Ortega Díaz pide generar una matriz de opinión en defensa del Esequibo. Es un problema del país, lo ha dicho esta máxima autoridad del Ministerio Público venezolano. Otra de las informaciones, otro medio digital, El Mundo, Economía y Negocios, titula: Guyana, buenos oficios de ONU no dan frutos en disputa Guyana-Venezuela, según lo que aparece, y hace referencia a una información de esta autoridad de esta nación. Otro de los portales, vamos a revisar rápidamente, El Correo del Orinoco, la Artillería del Pensamiento, y hace referencia a una información hace algunos minutos. Instalan comisión para discutir asuntos limítrofes en Venezuela. Recuerden, hace algunos minutos el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacía justamente una locución sobre esta materia con esta comisión especial. Y el portal de la Casa Venezolana de Televisión en la red social dice en su titular: Comisión de la Asamblea Nacional entrega al presidente, o la Comisión de la Asamblea Nacional entrega al presidente Maduro acuerdo en apoyo a lucha por Guayana Esequiba. Y justamente lo que hacíamos referencia, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, y también el presidente de la República, Nicolás Maduro, para hablar sobre esta materia de la cual ya hemos hecho referencia. Vamos a comenzar con Luis Enrique García Bermúdez. Él es historiador. Gracias por venir a nuestro programa, y un tema... Gracias a ustedes. Que por supuesto ocupa titulares, no solamente el día de hoy, sino también con este tema de lo que ha sido de alguna manera la irrupción de la ExxonMobil. De alguna manera ha avivado nuevamente este tema de nuestra reclamo por el Esequibo. Bueno, hasta el día de hoy, ¿qué nos puede decir sobre lo que se ha hecho y lo que se puede esperar en el futuro? Mira, bueno, gracias por la invitación. Pienso que el tema es prudente, pero hay que ser contundente. Con la misma prudencia que podemos manejar la situación, debemos de ser contundentes en cuanto a lo que significa ese espacio geográfico de 159.000 kilómetros cuadrados y algo más, ¿no? No es nuevo para Venezuela esta actitud de los imperios, en este caso británico, pero también de Estados Unidos, que solapadamente está como quien no quiere el asunto, pero ahí está. Mira, yo en lo particular, y lo comento mucho, desde que se da pie al tema, todo esto viene como en una suerte de estructura, como una estructura piramidal.
Primero, el decreto de Obama del 9 de marzo, que da pie pues, a una serie de situaciones que a viva cuenta en estos 15 años, si no pudieron o no han podido, ¿verdad?, tomar alguna actitud firme en contra del gobierno venezolano, contra el pueblo venezolano, buscan aristas. Una de esas aristas es precisamente la situación de ese diferendo con Guyana, que no es nuevo, pero hay algo muy importante, Michelle. A nosotros nos asiste la historia y hay documentación suficiente que da cuenta desde 1777, cuando se crea el 8 de septiembre de ese 1777, la Capitanía General de Venezuela, de toda la territorialidad de Venezuela. De hecho, el primer mapa que se conoce tácitamente o geográficamente o en el papel, pues es ese mapa de la Gran Capitanía General de Venezuela. Por tanto, en ese mapa aparece la región Guyana, el territorio guyanés, como parte del territorio venezolano. E incluso en el 5 de julio de 1811, cuando Venezuela firma su acta de la independencia, país ya independiente, República de Venezuela, se reconoce a través del documento histórico, que allí está también el Lutis Possidetis Iuris, que señala tajantemente, ojo, que Venezuela reconocía o asumía los territorios que tenía para el momento, que era colonia hispanoamericana, o que era colonia española en todo caso. De manera que esos dos momentos históricos inicialmente dan cuenta de la territorialidad, la pertenencia del territorio venezolano. Esto llevó, fíjate una cosa, al propio imperio inglés, tempranamente, en 1814, a través del laudo o del Tratado de Londres, a reconocer que el Esequibo es territorio venezolano, porque lo que lo divide, tal cual como lo mostraste en el mapa, lo que lo divide es el río Esequibo, ¿verdad? Incluso Georgetown, que es la capital de Guyana, si la vemos, está fuera del territorio del Esequibo, cosa que es interesante porque nosotros de este lado, es decir, del lado oeste, tenemos al monte Roraima. Entonces, si las pretensiones de Venezuela hubiesen sido de tal manera, o si hubiese sido Venezuela la que actúa como actúa Guyana, que sin lugar a dudas está haciendo el mandado, uno dijera, bueno, ¿y entonces qué pasó si hay un diferendo? Que afortunadamente, con toda la timidez del desarrollo histórico, de las veces que están bien delimitadas, que se ha reclamado el territorio, en algunas veces hemos sido tímidos o fuimos tímidos, y en otras veces, bueno, fuimos hasta como que con cierto miedo. Bueno, si te sigues metiendo con esto, tal vez no te voy a permitir el diferendo, sino te voy a quitar todo. Resulta que la documentación histórica y la conciencia histórica, que incluso se nos negó en algún momento, está allí. Y el momento histórico que estamos viviendo, mira, yo estoy convencido de que va a ser importante esta oportunidad. Es una extraordinaria oportunidad para Venezuela desde el punto de vista geohistórico. Para resolver este asunto. ¿Cree que es posible que en este momento se resuelva definitivamente? Mira, cuando la historia nos asiste, cuando nos asiste la verdad, contra la verdad no hay quien pueda. Y ya sabemos que hay muchos personeros del mundo que no les gusta la historia, pero el cuento es que nosotros la tenemos allí y tenemos toda una cartografía, tenemos todo un legado histórico escrito, cancilleres que en su momento les tocó trabajar pues este asunto, y que lo trabajaron con todas las limitaciones del caso. Pudiéramos nombrar el caso de Manuel Pérez Arcay en el año 45, o tal vez 41-45, con el gobierno de Isaías Medina Angarita, que en esas relaciones internacionales de Venezuela fijó una posición muy decente, muy importante, por decir en el siglo XX. También Falcón Briceño, que sin lugar a duda hay que exaltarlo y traerlo pues al presente histórico, porque fue uno de los que, independientemente de la posición gubernamental de entonces, da cuenta de que, es más, él es el que da pie al Tratado de Ginebra, es decir, ese tratado que elimina el laudo arbitral de 1898, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa del año 66 hasta el año 82? Entiendo que se busca, nuevamente se convoca la figura del gobierno oficiante, del 82 hasta el año 1999, que llega la Revolución Bolivariana. Sí, un dato importante, fíjate que en el gobierno de Caldera, 69-73, se firma el protocolo de Puerto España, o el tratado de Puerto España. Dice que se congeló allí la... Se congela porque resulta que no había como la intención política, ¿ya? Ni ese nacionalismo no exacerbado, sino ese nacionalismo natural que permite a los pueblos, a los estados, reclamar lo que es de ellos, ¿no? Entonces se congela por 12 años. Y en el año 82 hay un dato importantísimo, por eso te decía la estructura piramidal del asunto. Cuando Venezuela de alguna manera decide dar un paso,
el Imperio Británico no ataca a Venezuela directamente, sino se va al sur con la manifestación en las Malvinas, genera todo aquel escenario. Es como para intimidar, bueno, si te metes conmigo, mira lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, claro, todo este escenario también obligó a que Venezuela dijera alto, se siguen congeladas las negociaciones, hasta que llega 1998. Y es importante, Michelle, establecer un paralelismo. En 1898, cuando se produce ese laudo leonino de París, resulta que Castro está entrando, es la llamada Revolución de los 60, la revolución de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, y uno se pregunta, ¿en qué momento Venezuela podía reclamar cuando se estaba en plena revolución interna, ¿no? Es decir, en pleno cambio político interno, situación que aprovechó Inglaterra para arrimarse un poco más, ¿ya? Entonces, y no nos podemos olvidar tampoco del bloqueo económico de 1902, es decir, cómo Castro se enfrenta a esa potencia. Y hago ese paralelismo para que demos cuenta de que la mirada imperialista todo el tiempo ha estado presente a lo largo de la historia venezolana, latinoamericana, ¿no? Y si contamos todas las intervenciones norteamericanas en territorio latinoamericano, bueno, nos quedamos cortos, ¿no? Tendríamos que hacer un programa específicamente para decantar cada una de esas actuaciones. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es una reactivación, no solo de la doctrina Monroe, de América para los americanos, sino de esa política del buen vecino, de que, bueno, yo soy tu vecino, pero te quito lo que es tuyo. Y todo esto, pienso que se metieron o se chocaron contra una pared. Tal vez ellos no esperaban la reacción política, histórica, importantísima que está dando el pueblo venezolano y el Estado venezolano y el gobierno venezolano. No la esperaban. Ahora bien, el presidente Nicolás Maduro destacaba ayer el trabajo porque hay sectores políticos de oposición que en alguna medida han querido politizar este tema y han dicho de que o han denunciado, según ellos, estos sectores políticos de oposición, es un tema político o simplemente electoral. Y el jefe de Estado justamente decía y resaltaba que no, que en estos años, desde el año 99, se ha trabajado en favor de mantener nuestros derechos sobre el Esequibo. Sí, mira, Michelle, yo creo que hay una posición entrampada en ellos mismos, ¿no? Ya eso lo sabemos desde hace rato, pero fíjate, el día lunes salió en el Últimas Noticias, si me permites, un artículo, no sé si puedo nombrar al que hace el artículo, ¿no? Pero es el señor Omar Barbosa, ¿no? Y él, entre otras cosas, dice Maduro y el Esequibo. Y lo que señala abruptamente es por qué se esperó tanto tiempo, porque el presidente Maduro o porque la Revolución Bolivariana esperó casi 14 años, 15 años para atender al asunto del Esequibo. Resulta que las negociaciones el presidente Chávez las había dejado bien adelantadas y a este señor se le olvida nada más y nada menos que el Plan de la Patria establece en uno de sus postulados la independencia y la soberanía venezolana. Entonces, cuando uno lee todo este artículo que a la postre son pinceladas que saco de acá, da cuenta de que nosotros entonces estábamos como que indiferentes ante esa situación, cosa que es muy mezquina, ¿no? Y bueno, nada, y el documento que presentó el presidente Maduro y que está en las redes sociales sobre las declaraciones que da nada más y nada menos que el líder de la oposición, Capriles, oye, por favor, es decir, esto supera los colores políticos, incluso las condiciones y las actitudes políticas que tengamos que tener o que podamos asumir y válidamente las podemos señalar, pero se trata del país, se trata del territorio. Es una Venezuela que por eso mencionaba a Cipriano Castro cuando decía que si la planta insolente del extranjero había pisado el suelo sagrado de la patria, bueno, imagínate tú, aquí los venezolanos de aquella época salieron con chícoras, con palas, con lo que tenían en la mano, machetes, lo que fuera, a defender la patria, ¿no? Bien, comenzamos con Luis Enrique García, ustedes saben, historiador, tratando el tema del Esequibo y nuestros derechos sobre una tierra que actualmente está en reclamo y sobre todo el tema de lo que ha sido la penetración de la ExxonMobil, esta transnacional petrolera. Pero en este instante vamos justamente a recordar y ver un video del presidente de la República, Nicolás Maduro, fijando una clara posición frente a este tema. Escuchemos. Detrás de esta provocación está la ExxonMobil y todas sus filiales, asociados, lo que yo le dije al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, de donde venga quien se asocie, de donde venga quien sea, quien pretenda tocar tierra Esequiba, aguas marinas y submarinas que están en negociación, se verá de frente con Venezuela, sea quien sea, de donde sea, y así lo digo.
Bien, era ese sonido del presidente de la República, Nicolás Maduro, haciendo referencia justamente a este tema del Esequibo. Conversamos con Luis Enrique García, y uno de los temas son, usted lo manifestaba, 159.000 kilómetros cuadrados. Justamente lo tenemos allí el mapa. Este tema, esta discusión, ¿en qué podría generar? ¿Cuánto podría recuperar nuestro país al final de lo que sería la acción del buen oficiante? ¿De qué estaremos hablando? Sí, mira, fíjate que por eso Guyana no pretende que aparezca la figura del buen oficiante, precisamente porque sabe que ese buen oficiante va a estar apegado a la documentación histórica y además le va a dar vida, le va a dar fuerza, va a potenciar el Tratado de Ginebra, que es el que nosotros fue aceptado incluso no solamente por Guyana, sino por el Imperio Inglés, ¿no? En su momento, en el 1966. Donde además se pudo avanzar más, ¿no? Por supuesto. En ese acuerdo. Claro, claro. Y entonces fíjate que ellos ponen de manifiesto es el laudo arbitral de 1899, 98. Entonces, es posible que nosotros incluso recuperemos. Yo tengo mucha fe en que sí, porque el momento histórico da cuenta de eso. El mapa geopolítico de nuestro continente es distinto. Y lo que decían con unos compañeros esta mañana, es decir, Chávez siempre Chávez dejó toda una estructura estratégica, si se quiere, que fíjate que por eso te mencionaba el tratado o el decreto de Obama del 9 de marzo. Es decir, Obama, ¿qué hizo antes de la cumbre de Panamá? Fue al CARICOM, es decir, fue a intimidar a los países de Petrocaribe. Con una supuesta propuesta además de ayuda en materia energética, sí, ¿no? Preparando el escenario de alguna manera. Claro, y fíjate que salieron, como decimos nosotros en criollito, con las tablas en la cabeza, es decir, no pudieron. Panamá fue el segundo escenario y no pudieron. ¿Cuál era el tercer escenario? Es decir, esperar que Guyana cambiara de mandatario, colocar un personero que está haciendo el mandado. Y fíjate, yo quiero leerte brevemente en estas intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Este es un trabajo que hicimos en algún momento, ¿no? Pero dice, cito, ¿no? Las ambiciones del territorio y la posición siempre negativa de las potencias, llamadas neutras o sinuosas, nunca francas contra los procesos independentistas, revelan claramente la futura política del buen vecino. Ellos están aplicando a través de esto el buen vecino. Mira, cuando el bloqueo económico de 1902, Estados Unidos, con su canciller Bowen, plantearon el llamado Protocolo de Washington, que era nada más y nada menos, mira, que ellos se reservaban el occidente del país para la producción petrolera, porque ya se sabía la existencia de asfalto. Ahora aparece Estados Unidos como el buen vecino. Es decir, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Y por supuesto al paso le salió Luis María Drago con aquel famoso protocolo o la doctrina Drago, que rompe con esas ambiciones imperialistas. Por eso es que nosotros pareciera, digo yo, por dejarlo allí a lo caucioso, ¿no?, que estuviésemos en el mismo escenario, con los mismos actores, pero lo que se les olvidó, el detallito que se les olvidó, es que el pueblo venezolano está preparado, como nunca antes, para entender cuál es su presente, cuál es su futuro, y de allí, hermano, la importancia de conocer la historia, ¿no?, de entender que con la historia podemos rebasar y podemos actuar. Por eso, si alguien me pregunta, y tú me preguntas que si tengo fe en que vamos a salir muy bien de esto, yo digo que es el mejor momento histórico que tenemos para salir a esto. Es decir, tenemos la razón histórica, tenemos cómo demostrarlo, tenemos un pueblo consciente, tenemos la actitud, ¿verdad?, de, a partir de ese buen oficiante, si se quiere, de no querer situaciones bélicas ni nada por el estilo. Mira dónde nos querían entrampar. Una diplomacia de paz, ¿no? Claro, además, por supuesto, mira dónde nos querían entrampar. Es decir, llevarnos a un antidiscurso patriótico, ¿no? Mira ese ejército que salió en el siglo XIX a libertar otras naciones, a crear la Gran Colombia, ahora es una potencia que quiere pisotear a un país pequeño. Vaya qué absurdo, ¿no? Entonces ellos mismos cocinaron en su propia salsa. Ahora bien, ¿qué papel juega la ExxonMobil? Usted muy bien lo dice y señala como una primera instancia el decreto de Obama de aquel 9 de marzo. Posteriormente viene este intento de exploración y explotación de la ExxonMobil. El presidente de Guyana, la República Cooperativa de Guyana, ha dicho que pese a nuestra protesta, esta empresa transnacional puede o debe, o él le da el visto bueno para que siga explorando y explotando en este terreno. ¿Cómo cree usted que ha sido la respuesta de nuestro país en torno a esta materia? Y también, ¿qué papel juega la ExxonMobil? ¿Cómo se ha tratado este tema? ¿Cómo lo evalúa? Sí, mira, la respuesta nuestra ha sido decente, contundente y prudente. Por eso te lo comentaba. Y la actitud del gobierno de Guyana, del presidente de Guyana, más no al pueblo, ojo, porque hay que separar esas cosas, ¿no? Muy importante. Ha sido de hacer el mandado, definitivamente, porque
es necesario volver a Castro en este punto, porque, y yo hago hincapié en Cipriano Castro, en su gobierno, porque cuando a Cipriano Castro, que fue objeto de mofas y burlas y de ataques, ¿no? de llamarlo el cabito, el monotrágico, el dictador, en fin, ¿qué buscaba? Es decir, la introducción de las grandes potencias económicas, es decir, las grandes petroleras, la New York Company, la Baltimore Company, la Bermúdez Oil Company, la Shell, etc. Ahora, el panorama que tiene la ExxonMobil es el mismo escenario. Es decir, ellos están utilizando una excusa de una zona en reclamación y diciendo, bueno, hazme tú el mandado que yo te apoyo. Sabemos que la ExxonMobil no solamente ha destruido países completamente, sino que... En Ecuador recientemente. Claro, lo que denunció Rafael Correa, que además muestra, y que además de eso llevó a una opinión del propio Papa Francisco, a decir de que, bueno, de que para ser rico no necesitaba destrozar la naturaleza. Entonces la ExxonMobil es como el brazo, si tú quieres, el brazo inteligente que está moviendo, porque detrás de esto, no solamente la ExxonMobil, por eso te hablaba de una estructura, está el Estado norteamericano, o está el imperio norteamericano, la ExxonMobil por supuesto, y el imperio inglés, que están buscando en esa tríada, en esa triangulación, ver qué jugo le sacan a esto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Lo que nos da fortaleza, lo que nos da esa paciencia, si se quiere, pero ese espíritu de tranquilidad, de que vamos a salir bien de esto, es precisamente que nos asiste la historia, como decía José Gervasio Artigas, ¿no? Con la verdad ni ofendo ni temo. Ante esas aclaratorias, ante esa documentación, y nada más y nada menos con el Tratado de Ginebra, que da cuenta claramente de que ellos aceptaron, es decir, de que el imperio inglés aceptó esa negociación y aceptó ir al laudo arbitral, nosotros perfectamente podemos actuar de buena manera. Profesor, quería preguntarle también el tema internacional, que es muy importante. Usted hemos hablado del tema de Barack Obama, este decreto, el tema de la ExxonMobil, pero a nivel internacional, ¿cómo es la figura de Venezuela? Usted también comentaba y recreaba el tema de lo que ha sido Estados Unidos en su relación con CARICOM, vino la Cumbre de las Américas, quizás tratar de insertar una supuesta ayuda en materia energética para los países del Caribe, pero Venezuela, ¿cómo es percibida en esta situación, en este conflicto? Mira, fíjate que la posición del CARICOM fue una posición contundente. Tal vez habría uno que otro gobernante que, bueno, que se intimidaría, etcétera, pero en bloque la posición fue contundente. Lo que ha dicho Mercosur, lo que ha dicho la CELAC, lo que ha dicho UNASUR, dan cuenta, pues, de que Venezuela a nivel internacional está bien posesionada y que no es lo que dicen algunos agoreros. Yo leía antier, en el Diario de las Américas, que decían que el presidente Maduro había perdido la batalla en Quericón. Yo digo, ¿en dónde? ¿En cuál Quericón? ¿Será de este mundo, el del otro? ¿O en qué planeta? ¿O de qué planeta están hablando? ¿O de qué Quericón están hablando? Porque donde se expresó el presidente Maduro, más bien la carta y la documentación fue tan contundente que ahí están, más bien están apoyando políticas energéticas, más bien están apoyando tratados de reciprocidad. Entonces uno dice, estamos bien posesionados, ¿no? Y eso es importante. Bien, comenzamos con el profesor Luis Enrique García. Vamos inmediatamente a ver y revisar justamente la participación de ustedes a través de la red social Twitter, @BTVCan8, también @Michelle Caballero con una sola L, y justamente Víctor Villadiego. Él dice, la soberbia, ignorancia y desconocimiento de la historia hacen de María Corina el hazme reír de los que saben. Justamente esto hace referencia también a lo que ha sido la participación de la oposición en este tema. Otra participación, Diego Peñalver, dice @BTV5, dice, este año debemos mínimo llegar al punto sin retorno de tener de una vez el Esequibo definitivamente como territorio nuestro. Es la participación. Otro de los Twitter, leemos William Quintana. La estrategia de Estados Unidos y la OTAN es hacer de Guyana un Kuwait, crear un conflicto que justifique su intervención. Esa es esta participación de este compañero William. No sé si tenemos otra participación. Bien, es parte entonces de la información. Recuerden ustedes, conversamos con el historiador Luis Enrique García en 5 a propósito de este tema del Esequibo. Ya venimos con más. Guyana. Vamos a ver la otra de las informaciones que aparece en nuestra cuenta, en la red social Twitter, @BTVCanal8. Vea cómo Google Maps quita el Esequibo a Venezuela. Importante el tema de los mapas, que inclusive históricamente se ha tratado también en nuestros libros de historia desde la escuela. Bueno, acá Google Maps quita esa parte que nos pertenece
a los venezolanos. Vamos a ver otra de las informaciones. Vamos directamente ya con los portales informativos. Portales informativos. Vamos a revisar el primero de estos portales informativos el día de hoy. Informe21.com en internet. Titula: Maduro logra inusual apoyo opositor en diferendo marítimo con Guyana. Así lo califica este medio de comunicación y hace la autoridad de esta nación. Otro de los portales, vamos a revisar rápidamente, El Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento, y hace referencia a una información hace algunos minutos. Instalan comisión para discutir asuntos limítrofes en Venezuela. Recuerden, hace algunos minutos el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacía justamente una locución sobre esta materia con esta comisión especial. Y el portal de la Casa Venezolana de Televisión, en la red social, dice en su titular: Comisión de la Asamblea Nacional entrega al presidente, o Comisión de la Asamblea Nacional entrega al presidente Maduro acuerdo en apoyo a lucha por Guayana Esequiba. Y justamente lo que hacíamos referencia, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, y también el presidente. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada por el diputado Erle Herrera, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. ¿Hay algún diputado de la oposición que no esté de acuerdo? Todos los diputados de manera unánime aprobamos el acuerdo. Nos alegramos profundamente que sea así. Nos alegramos profundamente que sea así. Por la patria nos alegramos. Bien, parte entonces de esa intervención del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, el día de ayer, cuando se ha aprobado este acuerdo por unanimidad muy importante en torno al diferendo que tiene nuestro país con la República Cooperativa. Justamente a este tema con un mapa que señala sobre nuestra zona en reclamación, sobre la zona que le pertenece a Venezuela. Vamos a ver otro de los portales. Noticias 24 en su portal digital hace referencia a una información de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y dice: Ortega Díaz pide generar una matriz de opinión en defensa del Esequibo. Es un problema del país, lo ha dicho esta máxima autoridad del Ministerio Público venezolano. Otra de las informaciones, otro medio digital, El Mundo, Economía y Negocios, titula: Guyana, buenos oficios de ONU no dan frutos en disputa Guyana-Venezuela, según lo que aparece, y hace referencia a una información de Guyana, y por supuesto que continúa abriendo ese debate y el tema de la participación de todos los venezolanos sobre este tema importantísimo. Y justamente a propósito de esta materia, vamos a revisar lo que es noticia en el portal de la red social Twitter de la Casa Venezolana de Televisión. Leemos: @BTV Canal 8, ExxonMobil paga billete parejo contra Venezuela y ultraderecha salió a lavarle la cara. Información entonces titular de nuestro portal en la red social Twitter, y una imagen del jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, también haciendo alusión a una denuncia que hacía con respecto al señor Capriles Radonsky, que ofreció una entrevista a este medio de comunicación